Pues antes que nada, darles las gracias por acompañarnos, por conectarse esta noche y por el interés en compartir algunas ideas alrededor de un tema absolutamente importante, como es el tema de la negociación. La negociación que busca lograr acuerdos ganar, ganar. Y una negociación que cada día en la situación que nos ha correspondido vivir se hace más pertinente. Quiero empezar indicando que la idea de este encuentro es, en la medida de lo posible, escuchar del otro lado también sus ideas o leerlas, si lo prefieren. Entonces yo voy a ir formulando algunas preguntas y si alguien quiere responderlas, genial. Y si las responden por chat, Jime, te voy a molestar para que me ayudes con eso, porque en este momento solo puedo ver mi pantalla y no los leería. Entonces comencemos. ¿En qué se pueden parecer Nelson Mandela y Lewis Hamilton? ¿En qué se pueden parecer estos dos personajes? Veamos. Los dos son negociadores y en eso se parecen a todos los que estamos hoy acá. Todos negociamos. Un aspecto esencial de nuestra vida es la negociación y estamos permanentemente negociando a pesar de que podamos no estarnos dando cuenta. Pero eso no quiere decir que no estemos haciendo. ¿Pero en qué se parecen estos dos personajes? Bueno, Nelson Mandela, simplemente para recordarle, fue el primer presidente electo por medio de una votación completamente democrática en Sudáfrica y fue presidente en el periodo de 1994 a 1999. Por su parte, el señor de abajo, Hamilton, para los que no lo ubican, es el actual campeón de la Fórmula 1, 7 títulos mundiales, 2008, 2014, 2015 y desde el 2017 no ha parado de ganar, 95 victorias, 98 pole position y 165 podios. ¿Qué más con cada uno de ellos? Mandela logró desmantelar, tumbar el apartheid en Sudáfrica. Luego de 27 años en prisión, de 27 años, además, fue condenado por el grupo que se encontraba en el poder en ese momento por las acciones que realizó para intentar conseguir un cambio a favor de su pueblo. Pero después de 27 años en prisión por esa condena, su condena era cadena perpetua, la bandera con la que continuaba trabajando era la de la reconciliación. A lo largo de su vida recibió más de 250 condecoraciones, incluyendo el Premio Nobel de la Paz. Por su parte, Hamilton tiene a su haber el hecho de haber sido el primer piloto negro que llegó a la Fórmula 1, pero también se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1. Y en la actualidad es un reconocido activista social y ambiental que promueve la inclusión en el deporte de la Fórmula 1. ¿Y qué ocurre con cada uno de estos dos personajes, como vemos, de gran relevancia en sus campos, si los analizamos como negociadores? Y acá simplemente quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando se analiza el estilo de negociación de alguien, es importante reconocer en su estilo las prácticas, las buenas prácticas como negociador, las tácticas que utiliza como negociador y los trucos que a veces puede llegar a utilizar como negociador. Y sobre esos puntos es que quiero referirme en esta parte inicial del encuentro. Como negociador, Mandela tenía un principio fundamental: el bien común por encima de sus intereses personales. Su primera buena práctica como negociador era el bien común por encima de sus intereses personales. Por supuesto, esto suena absolutamente cliché, pero es que acá estamos hablando de que Mandela era capaz de postergar su salida de prisión, de no negociar para él un beneficio particular, estando condenado a cadena perpetua,
siempre y cuando pudiera avanzar en la negociación de la liberación de su pueblo, de la gente de color en Sudáfrica que se encontraban completamente oprimidos por la minoría blanca que ejercía el poder. Mandela también tenía, dentro de sus buenas prácticas como negociador, la costumbre de intentar entender siempre los intereses de la contraparte, que no es poca cosa. No es poca cosa esforzarse por entender al otro, esforzarse por entender al otro entendiendo que ese es el único camino que existe desde el punto de vista de Mandela para alcanzar un buen resultado en la negociación. Y el reto de entender los intereses de la contraparte pasa por ser capaz de hacer a un lado, y ojo con esto, de hacer a un lado en una negociación lo que queremos conseguir. Muchas veces, cuando estamos en una negociación, bien sea que la hayamos planeado o que hayamos terminado negociando como parte del transcurrir de nuestras vidas de manera normal, a veces estamos tan enfocados en lo que queremos conseguir que no somos capaces de entender lo que quiere conseguir aquel con quien estamos negociando. Y de esa manera no alcanzamos un buen resultado si negociamos como Mandela. Y Mandela tenía la capacidad de construir relaciones pensando en el futuro. Y esto es algo impresionante cuando se analiza la historia como negociador de Mandela, porque es que Mandela tenía que negociar con quienes lo habían condenado y quienes habían mantenido oprimido a su pueblo durante años. Pero a pesar de todo esto, él era capaz de construir una relación con su contraparte sin quedarse en lo que le habían hecho antes, sino pensando en lo que tenían que construir a futuro. Se dice en las biografías de Mandela que a cada uno de los guardas que lo cuidaba en la prisión, que probablemente en algún momento llegó a maltratarlo verbalmente, físicamente, los presentaba como sus guardias de honor. Sus guardias de honor. No eran sus carceleros, eran sus guardias de honor. Y él estaba pensando en qué relación tenía que construir con ellos para un beneficio posterior. No se quedaba en la historia y no se quedaba en el dolor del presente. Tenía una capacidad de escucha fundamental. Un buen negociador escucha. Y acá hay un rompimiento fuerte con lo que a veces creemos que es un buen negociador, porque creemos que el buen negociador es aquel que no deja pensar a la contraparte, que va a cerrar a la contraparte. Mandela escucha, escucha con paciencia, atiende, comprende con quien está negociando. Y algo sumamente importante en este primer personaje que estoy trayendo esta noche. Mandela sabía que él había sido condenado a prisión por un acto de terrorismo en contra de quienes ejercían el poder en ese momento. Y en lugar de intentar excusar el acto cometido, después de haberlo asumido con toda entereza en el juicio que se le realizó, él lo que hacía cara a la negociación era disculparse con aquellos a quienes había ofendido con ese acto. Disculparse de una manera honesta, disculparse con sinceridad. Esa puede ser una de las lecciones valiosas de la negociación que adelantó Mandela para terminar con el apartheid en Sudáfrica, para hacer que cayera ese sistema de segregación que estaba instalado. El hecho de ser capaz de disculparse por los actos cometidos en contra de su opresor. Ese fue Nelson Mandela. ¿Cómo negocia hoy
el campeón de la Fórmula 1. ¿Cómo negocia hoy la figura más exitosa en el automovilismo, incluso con un número de victorias, no de títulos mundiales, superior al de Michael Schumacher? Hamilton parte de un principio que suena válido y un principio que seguramente pues muchos de ustedes como profesionales excelentes que son, en algún momento habrán considerado al entrar a negociar. Y es que se debe cobrar lo que vale ser el número uno. Hombre, este es un tipo que se juega el pellejo cada 15 días en una pista de carreras con rectas a 350 kilómetros por hora y curvas a 220 kilómetros por hora. No es poca cosa lo que está haciendo allí. Y él dice, debo cobrar lo que vale ser el número uno. Pero ¿cuál es el problema con esto? Esto tiene unas implicaciones morales para Mercedes-Benz, para su equipo. ¿Qué implicaciones morales creen? ¿Qué implicaciones morales creen que tiene para Mercedes-Benz en este momento asumir la negociación con Hamilton con ese principio que él está planteando? Debes cobrar lo que vale ser el número uno. Alguien que quiera contarme una idea que se le venga a la cabeza al rompe, o por micrófono o por chat, como prefieran. Alguien que se apunte. ¿Qué implicaciones morales puede tener para Mercedes esto? Me avisas, Jiménez, si alguien se apunta por el chat. Bueno, mientras van perdiendo la timidez, hay una primera implicación moral que es clara. Mercedes tiene que asumir esta negociación con ese principio que está planteando Hamilton, intentando justificar cómo va a seguir pagando lo que le está pidiendo que le pague. Estamos hablando de 40 millones de libras esterlinas al año, eso son mal contados 55 millones de dólares. ¿Cómo va a justificar pagárselo? De una, ¿y por qué? Perdona, ¿alguien se apuntó o es un micrófono que se abrió por accidente? Creo que se abrió por accidente, José, si Vale, quieres vale, continuar. vale, 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 Jimmy, no hay lío. Pues nada, les decía, hay una implicación moral y es cómo hace Mercedes para justificar, asumir esa negociación y poner sobre la mesa, pagar esa cantidad de dinero frente a todos los despidos que ha tenido que realizar a lo largo del 2020 a consecuencia no solo de la crisis que ya vivía la Fórmula 1, sino de la crisis que vive la Fórmula 1 en medio de la crisis mundial que nos ha traído el COVID-19. Pero es importante también preguntarse frente a ese punto, ¿quién tiene una mejor alternativa en caso de no cerrar? ¿Quién es el que tiene el mejor BATNA, para decirlo técnicamente? Uno diría, Hamilton tiene la sartén por el mango. Hombre, estamos hablando de que Hamilton, iniciando febrero, aún no había firmado, que todos los otros equipos de la Fórmula 1 ya habían firmado y que probablemente no exista ningún otro equipo con el músculo financiero para pagarle lo que quiere. Y esto cambia un poco el hecho de que debes cobrar lo que vale ser el número uno, porque probablemente no haya quien te lo pague. Probablemente eres el número uno. Nadie te lo va a discutir. Probablemente vales lo que crees valer, pero la situación del mundo cambió y en este momento probablemente no te lo puedan pagar. ¿Qué vas a hacer frente a eso? Mercedes, por su parte, llega a esa mesa de negociación sabiendo que es un vendedor de carros de lujo y que parte de la estrategia publicitaria con la que puede mover sus ventas a nivel mundial, pues es tener un equipo de Fórmula 1 que lo gana todo, con un piloto que lo gana todo. Pero es parte de, probablemente muchos de los dueños de Mercedes, muchos de los dueños de automóviles de esta marca, ni se enteren
de qué es lo que ocurre en la Fórmula 1 porque no les resulta interesante verla. Y precisamente no les resulta interesante verla porque de unos años para acá se convirtió en una repetición del podio carrera tras carrera. Hay un Batna interesante allí, ¿no? Probablemente el que uno creía que tenía la sartén por el mango no la tiene. Entonces Hamilton, incluso en esta negociación, utiliza una táctica o un truco, depende de cómo se lo mire, y en esto no es fácil saber cuándo es táctica y cuándo es truco, hay que estudiarlo un poquito. Fingir desinterés en llegar a un acuerdo. Pues, hombre, en diciembre firmaron todos, yo no he firmado, yo me voy a esquiar. Me voy a esquiar, me voy a tomarme unas vacaciones, estoy estresado, ustedes verán si no quieren llegar a un acuerdo. Pero frente a esto, Mercedes, después de esperar algún tiempo, le define un deadline y le dice, Hamilton, si no firmamos tal día, pues firmo con otra plantilla. Incluso, y lo encuentran en prensa, llegó en algún momento a rumorarse el nombre de otro piloto que, de acuerdo por los expertos en la Fórmula 1, por varios expertos en Fórmula 1, es el único capaz de ponerle pie a Hamilton. Y allí pues vino todo un rumor de un veto y un gran escándalo, pero Mercedes le empieza a decir que ese desinterés que él está demostrando tampoco los va a hacer sufrir demasiado. Ese truco, esa táctica no está funcionando. ¿Y cómo cree que se siente Toto Wolff, el director del equipo, que en sus declaraciones siempre se refiere a Hamilton no solo como parte de su equipo de trabajo, sino como un amigo? ¿Cómo creen que se siente una persona cuando su amigo no cierra un trato que los va a beneficiar a todos? Mi amigo no está ayudándome a cerrar un trato, no está poniendo de su parte para cerrar un trato que nos va a beneficiar a todos. ¿Cómo se siente uno con un amigo así? Pero al final, Hamilton firma y se sale con la suya y cierra su contrato por un valor que, de acuerdo con lo que se ha publicado, está en 40 millones de libras esterlinas, puede incluso que un poco más. Entonces Hamilton ganó. Y entonces toda esta conversación acerca de las virtudes de Mandela versus este estudio, versus este estilo de negociación que se lo lleva todo lo que hay sobre la mesa me lo llevo, pues no tiene sentido, porque al final hay que ser es como Hamilton, ¿o no? Y empiezan a aparecer las noticias que vienen después de firmar esto. Y lo primero que se sabe es que el acuerdo que ha firmado Hamilton es un acuerdo que solamente va por este año. Es un acuerdo que a la fecha que lo ha firmado, pues es un contrato por 10 meses, que es lo que le queda a este año. Y un acuerdo que dentro de la Fórmula 1 y la configuración que en este momento tiene este deporte es bastante inusual. Digamos, recuerda las épocas de Ayrton Senna, no es algo que se utilice. Y aparece la noticia de que muy probablemente tan pronto como Hamilton deje Mercedes porque se vence el contrato, será reemplazado por el piloto al que él intentó vetar, por Max Verstappen. Entonces, al final, ¿qué tan bien le salió esto a Hamilton? Claro, lo podemos ver desde dos orillas. Está el que me va a decir que con 40 millones de libras esterlinas debajo del brazo salió maravillosamente bien. Es cierto que la cifra es importantísima, la cifra incluso cuesta hacerla caber en la cabeza, eh, pero también es cierto que el dinero no parecía ser la preocupación de Hamilton incluso antes de firmar este tema. Y también es cierto que con ese estilo y con esas cifras probablemente no logre continuar haciendo lo que parece ser que más le gusta en la vida, que es correr sus carros de Fórmula 1. Probablemente no salió tan bien allí. ¿Qué vimos en este comparativo? Lo que vimos en este comparativo es el ejemplo clásico de un negociador que se mueve en lo distributivo y un negociador que se mueve en lo integrativo. En lo distributivo se está moviendo Hamilton.
¿Y cómo se comporta un negociador en lo distributivo? En lo distributivo, y esto por favor llévenselo, apúntenlo en un cuaderno y llévenselo para que reconozcan su estilo y entiendan a dónde los puede llevar. En una negociación distributiva, yo al otro, a mi contraparte, la veo como mi adversario. Y por esa razón, lo que me interesa es ganar. Yo estoy en una confrontación y tengo que ganar. Por eso mismo voy a exigir todas las concesiones que pueda. Hamilton. Hamilton haciendo un veto sobre la posibilidad de que Verstappen sea el segundo en el equipo. Se fortalece la posición inicial. Mi precio son 40 millones de libras esterlinas. Si no le sirve, no tenemos nada de qué hablar. Chao. Es válido usar trucos y despistar. Me voy de vacaciones, no tengo afán, ya hablaremos luego. Y se insiste en la posición inicial. Ya le dije cuál es mi precio. Chao. Presiono, presiono. Es febrero, ustedes van a perder, no tienen piloto, presiono y venzo por encima de todo. Pasé por encima de mi adversario. Lo que había en la mesa, me lo llevé. Gané. Y el otro perdió. Mandela, por otra parte, es un ejemplo de negociación integrativa. Y la negociación integrativa parte de un tema completamente diferente. Mi punto de partida es otro. Mi punto de partida no es que el otro sea mi adversario. Mi punto de partida es que hay un problema que nos afecta a los dos o a los tres, si hay más partes, por supuesto, y que debemos resolver ese problema trabajando de forma cooperativa. Así arranca la negociación integrativa. La meta en ese escenario es alcanzar una decisión sabia. Ojo con eso. La meta no es la victoria, sino una decisión sabia. Y para lograrlo, como nos enseñó Mandela hace unos minutos, es indispensable reconocer los intereses de cada una de las partes. Pero ojo, que una cosa son los intereses y otra las posiciones iniciales. Y esto es importante cuando uno está negociando. Muchas veces uno tiene una posición inicial al comienzo de una negociación. Hombre, en esta negociación a mí me gustaría llegar a un resultado, como Hamilton, de ganarme un sueldo mensual X o cerrar este negocio por un valor Y. Pero ¿qué es realmente lo que te interesa? ¿Qué es lo que te está moviendo hacia ese negocio? ¿Realmente el interés es ese valor económico? Si ese es el interés, está perfecto. Pero si se está confundiendo la posición inicial con el interés, conviene aclarar cuál es el interés. Puede ser que el interés de uno por alcanzar un trato, por cerrar un trato, no esté tanto en lo económico, sino en lo que implica, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto o sacar adelante una idea o asumir un reto. Y en ese caso uno estaría dispuesto a trabajar sobre sus intereses dejando de lado la posición inicial, siempre que se actúe con justicia y con apertura. Justicia y apertura, dos principios sin los cuales la negociación integrativa no va. ¿Y por qué apertura? Porque necesito ser capaz de proponer múltiples alternativas. Porque Mandela, cuando llegaba a un punto muerto en una negociación, en donde por un lado estaban sentados los del grupo terrorista que estaba dispuesto a tomarse el poder por las armas, y al otro lado estaba sentado el grupo opresor que no pensaba cambiar su postura radical frente a ese grupo, pues los puntos muertos eran el día a día. Y había que ser capaz de pensar diferente, de pensar por fuera de la caja, de proponer múltiples alternativas a ver cómo destrabamos este asunto. Pero sin presionar, sino razonando, usando la razón por encima de la presión. Porque al final, la negociación integrativa, y ahora parece que tiene sentido el título de esta charla, tiene como objeto que las dos partes ganen. El negociador integrativo busca un resultado de ganar, ganar. Yo voy
a conseguir mis intereses, pero por el camino no voy a pasar por encima del otro, sino que voy a reconocer sus intereses y voy a permitir o voy a facilitar todo lo que pueda para que el otro, para que mi contraparte también alcance sus intereses. Claro, la pregunta que surge es, ¿por qué cambiar? José, ¿por qué cambiar? Si Hamilton acaba de cerrar por 40 millones de libras esterlinas, ¿para qué te enredas haciendo negociaciones integrativas? La postura es válida aunque cada día parece tener menor validez. Y unos datos, simplemente para apoyar esta postura que estoy trayendo. El 2020 representó para la economía mundial la mayor contracción desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto no lo veíamos desde el 46. Y Latinoamérica es la región más golpeada en el mundo emergente por esa crisis. ¿Qué tan golpeada quedó Latinoamérica el año pasado? ¿Cómo arranca el 2021? Pues hay dos indicadores que a mí me gusta usar para intentar entender qué tan golpeado quedó el tema. La primera tiene que ver con la contracción de la economía, con la contracción del PIB. Miremos cómo el PIB decrece y eso nos permite entender qué tan mal quedó ese país. Venezuela, su PIB se contrajo en un 30%. Por supuesto, Venezuela venía con un problema enorme y contrayéndose año tras año, y no podemos decir que sea culpa del coronavirus ese 30%, pero que aportó. Perú, Perú venía creciendo como uno de los países con mayor desarrollo económico en la región, y en el 2020 se contrajo por encima del 12%. Panamá había mostrado señales de recesión en el 2019, pero no alcanzaban a preocupar a nadie. Era una contracción pequeñita, una contracción que no alcanzaba a ser de un punto porcentual. Y terminó el 2020 con menos 11 puntos porcentuales. Argentina con menos 10. Argentina también trae una historia de decaimiento económico, pero el COVID la golpeó muy fuerte. México, 9% de contracción, Ecuador, 9% de contracción, Colombia, 6.8%, Chile y Brasil, 6%. Todos estos resultados superaron con creces las peores expectativas, las peores proyecciones que en su momento había manifestado el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Sí se había previsto una caída muy fuerte, pero, por ejemplo, para el caso de Brasil, la caída que se pronosticaba no alcanzaba a ser la mitad del resultado final del ejercicio. Y el otro indicador con el que me gusta trabajar es el tema del desempleo, para entender el estado de salud económica de los países. Venezuela reporta una tasa de desempleo del 6.5%. Uruguay está por encima del 10%. Argentina se acerca al 9%. México todavía está por debajo del 5%. Colombia, de acuerdo con el DANE, está en un 12.8%. Chile está muy cerca al 7% y Brasil casi alcanzó un 15% de desempleo finalizando el 2020. Esta es la situación con esos dos indicadores en Latinoamérica. Y si nuestro negocio, como mi negocio, y como me imagino que el de muchos de ustedes, se desarrolla, al menos en parte, en Latinoamérica, a esto conviene ponerle atención. ¿Por qué? Porque alguien podría decirme, hombre, pues se contrajo el PIB, pero eso sí no es problema mío. Bueno, lo que pasa es que cuando se contrae el PIB, se reduce la inversión y a consecuencia de esa reducción en la inversión pública, se generan menos empleos. Y hay una clara correlación entre la caída del PIB y el aumento de la tasa del desempleo. Y cuando las personas no tienen empleo,
o cuando las personas que todavía tienen empleo ven que empiezan cada día a perderse más puestos de trabajo, aseguran sus necesidades vitales. Y acá pasa algo muy interesante y esto ya está empezando a publicarse y por eso traigo la famosa pirámide de las motivaciones de Maslow. Lo que antes de la pandemia era el aspiracional, el deseo de ser lo mejor que podamos llegar a ser para muchas personas, después del totazo del 2020, bajó un escalón. Es decir, salvo aquellas personas cuya situación económica estaba resuelta antes de la pandemia e incluso llegó a quedar más resuelta después de la pandemia, eso pues está publicado también, salvo por esas personas, las demás personas, aquello que veían como el mayor aspiracional, lo han bajado un escalón porque se han dado cuenta que cada vez importa más asegurar lo vital, lo físico, su seguridad, aquello a lo que Maslow se refiere como lo higiénico y olvidarse de lo aspiracional, porque, como decía mi abuela, el palo no está para cucharas. Quiero que veamos un video de 13 segundos. Probablemente todos ustedes ya lo han visto, pero véanlo, pero sobre todo escúchenlo. Y ya volvemos a conversar. Si yo tengo 5 naranjas y somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcance a todos? Jugo. ¿Qué tengo que hacer para que alcance a todos? Y la niña, sin pensarlo, responde como una negociadora integrativa. Jugo. La única forma de que 5 naranjas alcancen para 10 personas es haciendo jugo. Esa niña que se usa para muchos memes y aparece como cómo se burló del papá, cómo troleó al papá haciendo tareas. No, la niña no está troleando al papá, la niña no se está burlando del papá, la niña le está dando una lección al papá. La niña le está mostrando que ese chip de la negociación integrativa viene allí, que los seres humanos nacemos con ese espíritu, que luego se va transformando y convirtiendo en otro, pero lo trae. Y entonces la pregunta para ir encarrilándonos en la recta final de esta charla y abrir un breve espacio para preguntas es, ¿y cómo hacemos jugo? ¿Cómo buscamos acuerdos ganar-ganar con nuestros clientes en un ambiente de contracción económica como el que tenemos que enfrentar? Es que esa es la mesa, esas son las cartas. La partida la tenemos que jugar con esas cartas. ¿Cómo hacemos jugo? Una primera estrategia de negociación integrativa es dividir el problema. Y si después de esta conferencia se llevan 2 o 3 estrategias, créanme que ha sido una hora bien invertida de su tiempo. Dividir el problema, ¿en qué consiste? Yo creo que todos lo han vivido. Alguna vez les tiene que haber pasado que se enfrentan a una discusión o con un amigo o negociando con un posible socio comercial o con su pareja y están tratando de enfrentar un problema enorme al que no se le encuentra salida. Acuérdense frente a esa situación, la próxima vez que la vivan, dividan el problema en sus partes, dividan el problema en sus partes y empiecen a analizar parte por parte y a tratar de solucionar parte por parte. Porque uno se da cuenta casi que de inmediato que cuando no ve el problema como una sola cosa, sino como sus elementos constituyentes, es mucho más fácil encontrar soluciones puntuales e ir creando valor con la contraparte para al final dar una solución al problema grandote que no nos dejaba pensar. Una segunda, si tienen la suerte
de estar negociando con una persona con la que ya han creado confianza. Y esto también, por favor, apúntenlo en esa hojita que se van a llevar luego de esta conferencia. La base de una negociación integrativa es la confianza. No existe otra, es la confianza. Si tienen la suerte de estar negociando con una persona que confía en ustedes y en la que ustedes confían, existe la posibilidad de crear puentes entre los dos. ¿Y qué es crear puentes? Crear puentes es una manera sensacional de negociar integrativamente y es buscando soluciones al problema entre los dos. No es regateando, no es ese toma y dame, no es yo te hago una oferta y tú me haces una contraoferta. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con busquémosle a este problemilla una solución entre los dos que nos satisfaga a los dos y que cuando la firmemos, absolutamente seguros de que nos creó valor a los dos. Se crean puentes. Pero esto no se puede hacer si no hay confianza con la contraparte. Porque si no hay confianza, la contraparte va a sentir que uno está tratando de aprovecharse de él. Y así no funciona. O uno va a sentir que están tratando de aprovecharse de uno. La compensación no especificada. Ojo con esto. Hoy en día, cada vez toma más valor esto. Esta estrategia de negociación integrativa consiste en intentar llegar a un acuerdo usando como moneda de cambio algo diferente al dinero. Así de sencillo. Algo diferente al dinero. Yo tengo que negociar, por ejemplo, tengo que negociar una posición en mi compañía. Tengo que contratar a una persona en mi compañía. Y yo sé que esa persona cuesta más dinero del que le puedo pagar. Pero no estoy en la posición de Mercedes de firmar por 40 millones de libras esterlinas para quedarme con Hamilton. Estoy lejos de esa posición. Pero eso no quiere decir que yo no pueda intentar negociar y que si hay confianza con mi contraparte, yo no pueda intentar plantear una compensación que no se había visto antes. Hombre, pues te podré pagar esta parte en dinero contante y sonante, te ofrezco estos beneficios como parte de la contratación y ¿qué tal si te pago parte de tu salario con acciones de mi compañía? ¿Qué dirías frente a eso? Muy probablemente la persona que va a negociar no se está esperando eso. Está esperando que uno intente llevarlo a un nivel de salario pues, que le pueda pagar y estará preparado para regatear. Pero uno juega a la compensación no especificada y la discusión se abre y se empieza a pensar de una manera que no se había visto antes. Y hay otra forma, y es reducir costos, hacer que la otra parte se sienta satisfecha disminuyendo los costos en los que tendría que incurrir. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Me decía un doctor la última vez que dimos este webinar el año pasado. ¿Cómo hago esto? Claro que aclaro que la vez pasada la presentación no era esta misma, así que no han repetido nada. ¿Cómo hago esto? Me decía, si es que los precios de mis partes son fijas. Yo no puedo reducir costos con mis pacientes. En su momento yo intentaba darle alguna pista, pero hace poco tuve la oportunidad de poner esto en práctica y me vino muy bien. Eh, presentaba una propuesta de consultoría con mi firma, presentaba una propuesta de consultoría a una universidad en Colombia y lo primero que les dije después de la presentación, cuando me insinuaron si el precio era negociable, fue, mira, yo no hago negociación distributiva, yo soy un negociador integrativo. Si quieres, evítate el regateo conmigo porque no vamos a llegar a feliz término, pero si quieres, buscamos la forma de reducir los costos. Es decir, estoy dispuesto a abrirte mi propuesta por completo, a presentarte cada una de las partes y a intentar determinar qué partes no necesitas en este momento, la retiro de la propuesta y con eso disminuyo los costos para ti. ¿Cómo te sientes con eso? Pues cómo te sientes con eso es que estábamos cerrando hace un par de días. ¿Cómo te sientes con eso? Es que el cliente confía, se da cuenta que lo que estoy tratando de hacer es crear valor con él, no cerrar un negocio por cerrarlo,
confía en mí desde el primer momento y podemos cerrar un negocio que en este momento resulta difícil cerrar por la situación que vive Colombia, el negocio que estábamos cerrando localmente, pero que con esta estrategia de negociación integrativa es posible hacerlo. Con esto simplemente quiero decirles, y ya en este punto cierro mi intervención para que se abra el espacio de preguntas, que es posible, por difícil que parezca, hacer jugo, pero es indispensable para poder hacer jugo reconocer que Hamilton no hace jugo y que si soy un Hamilton y quiero hacer jugo, tengo que empezar a pensar más como un Mandela, pero no a aparentar ser un Mandela, no. Hay que lograr ser un Mandela poquito a poco. Hay que ser integrativo poquito a poco, porque la situación para los negociadores distributivos cada vez se pone más escasa. Cada vez están lidiando con mayor escasez. Y si bien todavía hay mesas en las que se pueden llevar todas las fichas, cada vez son menos las mesas y cada vez hay menos fichas en ella. Jimena, con esto termino la intervención. Voy a apagar la cámara, la presentación para que puedas abrir la intervención de los participantes. Bueno, José, muchísimas gracias por tu gran presentación. En estos momentos todavía no hay preguntas en el chat, sin embargo, pues invitamos a nuestros participantes, ya estamos abriendo el espacio para las preguntas, si tienen dudas las pueden escribir en el chat o están más que invitados a que prendan su micrófono y realicen la pregunta. Entonces, no sé si hay algunas preguntas por aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy el doctor Rubén Gutiérrez de cirugía maxilofacial de la Ciudad de México. Tengo una preguntita, bueno, más que pregunta, es una especie de definición que en alguna vez escuché y que acabo de volver a escuchar aquí con el ponente José Martínez, y que dice más o menos que es la definición de bandido, y que es aquel que pasa por encima de todo para obtener lo que quiere. Entonces, digo, se lo expongo así porque así lo escuché alguna vez y realmente pues es un aspecto moral, ¿no? De valores. Y que en este sentido, cuando habló del corredor de autos, que realmente él gana todo lo que quiere, pues me pareció una posición muy como de bandido, ¿no? Y a mí me pone en la situación de que si yo gano todo lo que quiero frente a mi paciente, pues tal vez me sienta pues en esa misma posición, ¿no? De bandidaje. O sea, obtuve lo que quiere, lo que quise, pero bueno, a costo de mi propio valor, ¿no? Lo pongo así sobre la mesa, pero me gustaría más bien escuchar cuál sería la opinión del señor José Martínez. Doctor Rubén, pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias por traer una definición que evidentemente está en el marco de lo ético. Yo no intenté, por supuesto, usted comprenderá que hace parte del hilo de esta conversación, yo intenté evitar emitir esos juicios con relación a Hamilton porque hubiera generado un sesgo muy fuerte desde el inicio de la charla y no hubiera tenido sentido. Sin embargo, más allá de lo que hace Hamilton, creo que el punto que me llama mucho la atención de su reflexión es el punto final. Usted está reconociendo que usted, como profesional y como experto y como una autoridad en su campo, podría llegar a ganar lo que quisiera de su cliente. Pero con eso estaría destruyendo valor. Y estaría destruyendo valor, y de verdad le agradezco esa participación tan potente. Estaría destruyendo valor en dos frentes. Estaría destruyendo valor, su valor como persona,
una destrucción moral, pero estaría destruyendo valor comercial, porque yo estoy seguro que ese cliente que le pagó lo que usted quisiera, el día que se siente con un amigo a conversar y le diga, hombre, estuve donde el doctor Rubén y me hizo este excelente trabajo, un poco caro, eso sí, un poco costoso, pero quedé como un actor de televisión, pues el amigo le va a decir, mira, pues sí, quedaste muy bien, pero el doctor Rubén te cobró 4 veces lo que a mí me cobraron. Entonces, ahí se destruyó esa relación comercial, que es el gran problema con llevar ese estilo de negociación distributiva de me llevo todo, porque es que El otro día él esa dejó. negociación no da chance a repetir después. Sí, efectivamente, tiene toda la razón. Probablemente nosotros tengamos que poner en un marco entre el ganar y ganar, ¿verdad? Que es donde las dos partes, nuestro paciente obtenga verdaderamente lo que él quiere y necesita, y la otra parte, pues también nosotros cubramos todos los gastos y tengamos una ganancia adecuada. Sí, creo que me queda muy claro lo que usted me comenta, pero sí también me queda claro que tengo que seguir pensando en, en las dos partes, ¿no? El paciente, que desde luego a veces y con mucha frecuencia nos enfrentamos a gente que realmente a veces no tienen la capacidad de poder pagar nuestros servicios y muchas veces no puede pagar el material, y es ahí donde nos vemos en la disyuntiva de qué ofrecemos, ¿no? Como si hubiera una calidad como esa pirámide de Maslow que puso, ¿no? Lo más básico y lo innecesario. Le agradezco mucho y pues sí, realmente me hizo pensar varias cosas y lo felicito. Es muy, um, pues, digo yo, eh, pues es una forma diferente de ver las cosas, como usted nos ha expuesto aquí, y realmente, pues muchas felicidades por la exposición. Muchas gracias, doctor Rubén, y muy agradecido por sus palabras. Hola, José. Buenas noches. Hola. Pues la verdad fue una charla muy linda. Le felicito, José Martínez. Gracias por permitirnos escucharla, por estos conceptos tan importantes que yo creo que para mí tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la ética y la bioética, tiene que ver con los derechos del ser humano. Y como diría, ¿no? O sea, lo que no quieres que te hagan, no lo hagas. El tema es muy importante, de verdad que felicito al Simposio Mundial de Educación Continua en Odontología, al doctor Parra, a usted, porque esos momentos son muy interesantes que pueda permear en el área de la salud, porque realmente creo que cuando uno se comporta de esa manera, va uno a tener mucho más trabajo, porque van a recomendarnos más. Y entonces, esta manera de ser, comprender a la contraparte, y sobre todo en estos momentos, pero que se está perdiendo muchísimo, ¿no? Porque inclusive a veces el profesional actúa de buena fe y a veces se van sin pagar. A veces llegan, inclusive yo me acuerdo que estaba yo en el sector público y llegó casi una amiga y me hizo ver a su mamá y me hizo ver a su hija y me hizo ver al esposo. Ajá, y nosotros también tenemos que saber negociar todo esto. Y usted lo ha explicado desde el ejemplo de Nelson Mandela,
pero también desde Hamilton, que de verdad, si soy muy bueno, sé cuánto puedo cobrar y que tampoco me vean, que me vean así como que la cara. Pero sí, en estos tiempos, el desempleo, la pandemia, hace que las condiciones cambien bastante, donde la pirámide Maslow, obviamente, ahorita está en las necesidades primordiales, que es la comida, ¿no? Las fisiológicas, la higiene. Pero también por ahí podemos dar también servicios. Servicios de calidad, de prevención en la odontología, que también pueden ser pagados, y sobre todo la telemedicina y sobre todo, pues no sé, la capacitación inclusive, ¿no? Para los alumnos. Sí, qué buenos conceptos, muchas gracias. Yo sí quiero preguntarle algo más. En cuanto a esa estadística que usted dio sobre esta población, sobre Venezuela, Perú, México y el desempleo, ¿cuáles son los pronósticos de acuerdo a las políticas de los gobiernos? No sé si pudiera decirme algo. Pues doctora, antes que nada agradecerle por su participación, por el reconocimiento que hace y por los planteamientos que ha traído sobre la mesa. Antes de responder su última pregunta, querría referirme a algo que dijo, porque me parece muy importante. La negociación integrativa parte de ver al otro como una persona con la que se debe crear valor. Eso implica que ni voy a intentar aprovecharme de él, pero tampoco me voy a poner en el papel de que pasen por encima mío y entonces lo que hago es distributiva pero invertida, ¿no? Distributiva pero salgo a ver cómo pierdo todo. Evidentemente no es por ahí y es importante. Y yo he descubierto, he tenido la fortuna de trabajar con este tema de la negociación integrativa durante los últimos meses de una manera reiterativa y he descubierto que a medida que uno está trabajando en temas como la confianza, la honestidad, la integridad, el profesionalismo, cada vez resulta más sencillo decirle a la persona con la que se inicia una negociación: mis servicios tienen un costo, eh, miremos de qué manera podemos llegar a trabajar, y si no tuvieras, digamos, el presupuesto para comprar un paquete muy grande, pues podemos trabajarlo por partes, pero desde el principio la mayor claridad en que hay un beneficio mutuo. Veía esta semana un video que me impresionaba mucho preparando elementos de esta conversación, y era una negociación en ese programa de Shark Tank, donde van los negociadores a intentar vender su idea a empresarios famosos. Pues salía un empresario al que le acababan de meter una negociación pero salvaje. El tipo iba más o menos a vender el 10% de su compañía y cuando se dio cuenta perdió el 70%. Y él salía de ahí y decía: mal que bien, hice negocio. No, 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 no. No es eso. Negociar no es eso. No es salir y decir: mal que bien, perdí la casa, pero cerré ese negocio. No, maestro, no. Los negocios se tienen que hacer bien, íntegramente, profesionalmente y creando valor para las dos partes. Con relación a las proyecciones, pues los indicadores que deja ver en este momento el Banco Interamericano de Desarrollo y en lo que está trabajando, sobre todo muy fuertemente la OCDE, pues no son buenos. Los indicadores no son nada positivos porque América Latina parece haberse metido una estrellada que le tomará entre 15 y 20 años recuperarse. Esas son las expectativas que se tienen hoy, que como quedamos, quiero decir, como quedó América Latina, para llegar a donde estábamos antes de la pandemia, necesitamos entre 15 y 20 años. Y eso lo complementa un estudio de Bloomberg que aparecía la semana pasada, que decía que es importante ser claros con las personas y no generar la falsa expectativa por las vacunas que esta crisis de salud pública está llegando a su fin.
Y Bloomberg hace un análisis de la cantidad de vacunas que llega a cada país y la tasa de vacunación en cada uno de los países, y dice que antes de 7 años, no se ha conseguido normalizar la situación porque los países más pobres pues avanzan a ritmos más lentos y continúan contagiando a sus vecinos ricos. Entonces, la cosa pues no pinta bien, el panorama no va a cambiar en el corto plazo, y entre más rápido desarrollemos habilidades para negociar en este ambiente, pues más rápido habremos puesto a funcionar nuevamente nuestros negocios en este nuevo modelo de sociedad en el que estamos. Muchas gracias. ¿Sería tan amable de mandarme, aquí pongo mi correo, ese artículo? ¿El de Bloomberg? El de Bloomberg. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo no estoy viendo el chat en este momento, pero luego vía Jimena le garantizo que se lo hago llegar. Sí, muchas gracias. Sí, yo acá estoy pendiente y te hago llegar el correo. Perfecto, Jimena, mil gracias. Bueno, Gracias. no sé si algún otro, perdón, si algún otro participante tenga una duda, tenga todavía preguntas, puede abrir el micrófono y le invitamos a hablar. Yo levanté la mano. Sí, claro, sigue. Y no sé si podría hacerle una pregunta al licenciado. Claro que sí. Me gustaría que ahondara más en qué soluciones podemos tener nosotros en nuestra especialidad como dentistas, porque, por ejemplo, los ejemplos que usted puso me parece que son muy extremos. Por ejemplo, habla de un Nelson Mandela que está luchando por los derechos humanos, por cuestiones del apartheid y todo eso, y se me hace, con todo respeto, que hablar de un corredor que es meramente mercadotecnia y muy superficial lo que hace, y que pertenece nada más a una élite minoritaria de la población, y mientras el otro ejemplo que puso de Nelson Mandela me parece que es exactamente lo contrario. A mí me gustaría, si podemos ir más al centro y usted nos puede dar qué soluciones podríamos tener para dar una atención de salud que es de primera importancia, pero ¿cómo podríamos negociarla? Si es que es posible. Muchas gracias por escuchar mi pregunta. Doctora, pues muchas gracias antes que nada por levantar la mano. Sigue siendo un gesto muy, muy agradable levantar la mano en estos espacios virtuales. Digamos, parte de la estrategia que se utiliza para estas conversaciones tiene que ver con generar un desequilibrio cognitivo, y me alegra mucho cuando tiene ese efecto. Claro, estoy comparando una figura histórica con una figura que para muchos es un cliché y genera ese desequilibrio cognitivo, pero es parte de la intención. Soluciones específicas para el sector, pues la verdad creo que es muy difícil dar recetas que solucionen la problemática que en este momento podemos tener en nuestros negocios. Yo me he referido a dos de las estrategias que he implementado en mi negocio como una persona que vende servicios profesionales, no en el tema de la salud, sino en el tema de la consultoría, que son precisamente intentar trabajar con la compensación no especificada e intentar siempre, por medio de la creación de puentes, llegar a acuerdos con mis clientes que me permitan encontrar un punto intermedio. Eh, yo tengo la ventaja, seguramente no es igual de flexible en el sector de la salud, pero yo tengo la ventaja en algún momento con mis clientes de permitirles modularizar la solución que les puedo vender. Por eso hablaba como primera estrategia de dividir el problema. Entonces, puede ser que un cliente me diga, tengo un problema enorme y que mis servicios de consultoría le cuesten una cifra X, pero no la puede pagar. Y la realidad es que me dice, no te la puedo pagar, y fin de la discusión. Pero en ese momento es donde empezamos realmente a hacer negociación integrativa, pero no diciéndole hasta cuánto me puedes pagar o cuál es tu máximo valor, no, sino miremos de todo ese problema grandote, qué es lo que necesitas solucionar en el corto plazo,
qué es lo que te está generando el mayor dolor y atendamos las urgencias por orden de urgencias. Y vas a ver cómo allí alcanza el presupuesto que tengas, sin estarte diciendo que me reveles cuál es ese presupuesto, ¿no? Es una estrategia que en este momento me está funcionando. Es una estrategia que me está funcionando, pero insisto, doctora, y esto es súper importante, no es posible hacerlo si con la contraparte no existe confianza. Si yo no siento confianza en el otro, yo no voy a ser capaz de hacer esa creación de puentes. Y si él no confía en mí, pues va a creer que el precio inicial que yo le di era precisamente un ancla para empezar a llegar al precio que yo deseaba. Y pues mi estilo no es el ancla y no es llegar al precio deseado, sino como lo expuse antes, generar valor para ambas partes. Pero desafortunadamente, una solución que yo les pueda decir a ustedes, repliquen esto que va a funcionar en todos los escenarios, pues no la conozco. Y creo que una persona que les diga que esa solución se replica y funciona igual en todos lados, podría estarlos induciendo al error. Listo, José, muchas gracias. Igual añadiendo y aprovechando la ocasión, pues parte de nuestro objetivo también como compañía y con este tipo de webinars es apoyarlos y también darles conocimiento para que haya como un crecimiento integral en el negocio, en la consulta, para que tengan como aspectos para cada vez ir mejorando en la consulta. Entonces, pues conectando a esto y también de las estrategias que hablaba José, queremos pues también, nosotros tenemos invitarlos, tenemos un curso de seminario de negociación donde José va a ser nuestro mentor. Y bueno, son grupos pequeños donde nosotros les estaremos facilitando esas estrategias integrales de negociación para que se puedan aplicar a su consulta, para que ustedes las puedan poner en práctica. Entonces, pues, bueno, si están interesados, si quieren saber más, pues con muchísimo gusto nosotros estaremos muy pendientes para darles cualquier información. Y bueno, no sé si hay otra pregunta, si hay más dudas, comentarios. Igualmente, si tienen más dudas o preguntas, nos pueden también, no sé si el doctor Arturo Meijuero, el doc, quiere agregar algo. Hola, doc. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Juan, José, perdón, fantástica tu conferencia, te felicito como siempre. Quiero platicarles yo mi experiencia a los que están escuchando la conferencia. Yo tomé el primer curso de negociación con José Andrés, y la verdad que fantástico porque a mí me ayudó mucho a aprender lo que estaba yo negociando con mis pacientes y pues cambiar un poquito la dinámica de negociación con ellos y pues bueno, creo que me ha funcionado bastante bien. Yo estoy esperando ya el segundo curso, entonces la verdad es que pues sí los invito mucho a que lo tomen, vale mucho la pena el curso de negociación y sí hace un cambio en la vida, ¿eh? La verdad es que aprender a negociar no solo con los pacientes, sino todo el tiempo estamos negociando, todo el tiempo negociamos desde, no sé, a lo mejor con el mesero, a lo mejor con los hijos, a lo mejor con la esposa, a lo mejor en muchos lugares estamos negociando y aprendemos eso en este curso y a mí me gustó mucho y me sirvió mucho. Un abrazo hasta Colombia. Mil gracias, Muchísimas doctor. gracias, doc. Yo quisiera hacer otra pregunta a manera de complementar un poquito el conocimiento de lo que es la negociación integrativa. Si nos pudiera, licenciado José Martínez, ayudarnos con un ejemplo de cómo hacer esta negociación integrativa, que es dividir las partes y no sé, abordar cada una de las partes, me imagino, porque sí, pues entiendo el término, o el concepto, pero no, más bien entiendo el término, pero no el concepto. Entonces, si nos pudiera ayudar con darnos un ejemplo acerca de la negociación integrativa y cómo hacer esto de negociar por partes o dividir por partes, por favor. Claro que sí, doctor Rubén. Estamos hablando entonces de la primera estrategia, la de dividir el problema.
Voy a utilizar un ejemplo que he utilizado en webinars anteriores, pero que es el que me permite como hacerlo más digerible. Imagínense todos esta situación. Imagínense que todavía podemos salir a la calle. Para empezar, imagínense eso. Este ejemplo pues ya se me ha venido quemando con la pandemia, pero vamos a hacer como si todavía pudiéramos salir a la calle como antes. Vamos a imaginarnos que estamos en cierre de año, que estamos en diciembre, que estamos en fiestas y que se aproxima la cena del 31 de diciembre. Y como les digo, vamos a imaginarnos que todavía podíamos ir a cenar en familia como lo hacíamos hace unos años. Y vamos a imaginarnos que tenemos un hijo adolescente. ¿Listo? Vamos a imaginarlo. Y que cuando le decimos a nuestro hijo, la cena de Año Nuevo es donde tu abuela, nuestro hijo nos hace una cara de acontecimiento internacional y simplemente esgrime, no quiero ir. Frente a ese no quiero ir, tenemos un problema grande. Toda la familia quiere reunirse el 31 de diciembre y el adolescente de la casa no quiere ir. Dos caminos para esto. El negociador distributivo sería el padre que intenta forzar a su hijo a ir, imponiendo el argumento de autoridad. No vayamos más allá del argumento de autoridad, no hay necesidad de entrar en una telenovela. El negociador integrativo, doctor Rubén, y acá empieza la magia de dividir por partes, se da cuenta que tratar de cambiar ese no quiero por un sí quiero va a terminar mal. Ok, ¿qué es lo que no te gusta de ir donde tu abuela? ¿Qué es lo que no te gusta? Pensemos en cuáles son las partes de ese encuentro en familia el 31 de diciembre. Hay una primera parte, imaginémosla, hay una primera parte. Nos subimos todos al carro de la familia, te vas atrás con tu hermanita, me voy adelante con mi esposa y arrancamos para donde la abuela. ¿Te molesta eso? No, papá, ¿qué me va a molestar? No me importa. Ok, chuleado. No tenemos pelea con la llegada donde la abuela. Después llegamos donde la abuela y viene la conversación con los tíos, con la abuela, tal vez un pequeño brindis. Bueno, ¿te molesta eso? No, papá, pues, hombre, no tengo problema. A veces me aburro, las conversaciones de ustedes viejos, a veces me aburro, pero pues problema no hay. Bueno, hijo, y después viene la cena. Y cenamos y tú sabes que tu abuela cocina sensacional y además tu mamá y tus tías aportan y es una cena de primer nivel. No creo que eso te moleste. No, papá, eso no me molesta. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que te molesta? Ay, me molesta el último pedazo. Me molesta que después de la cena viene el brindis y vuelven y se sientan a hablar en la sala. Y yo lo que quiero es después de la cena irme con mis amigos y con mi novia. Tenemos el problema. Encontramos la raíz del problema. De todo ese dolor enorme de no quiero ir, solo hay una parte a la que no quieres ir, que es la conversación después de la cena. Así que, si tú eres capaz, negociación integrativa, si tú eres capaz de ceder en cada una de las otras partes que constituyen el acontecimiento del 31 de diciembre, donde tu abuela, pues yo, como negociador integrativo que soy, tengo que estar en condiciones de ceder que tú después de la cena te vayas con tu novia y con tus amigos a compartir, porque es normal que a esta edad te parezca aburrido quedarte conmigo después de cenar. Eso es negociación integrativa, eso es descomponer un gran problema en las partes que lo componen e ir conversando con el otro, intentando comprender realmente cuáles son sus intereses en cada parte para llegar a acuerdos sobre esas partes que nos permitan avanzar. Esa para mí, doctor Rubén, a pesar de que es un ejemplo que debido a la pandemia ya no es vigente, ya no funciona así la vida real,
y que parece un ejemplo muy tonto, por lo tonto y por lo cercano, es un ejemplo que nos permite, sobre todo a los que tenemos hijos adolescentes, componer cómo se descompone un problema en sus partes y cómo se negocia cada una de ellas buscando crear valor. A eso me refería con esa estrategia y de eso es que he estado hablando, no solo con esa. Fíjense que ahí también, aparte de descomponer entre las partes, hice el ejercicio de crear puente, de tratar de entender en cada momento cuáles eran los intereses de mi contraparte. Y creo yo, doctor Rubén, y con esto termino esta explicación, creo yo que la clave está en algo que se ejemplificaba con Mandela, y es ser capaz de reconocer Yo pensé cuáles que son... pongo la lechera después. Perdón, me Ya, perdí. José, perdón, que ¿Cuáles es que son creo que se prendió el los micrófono, pero pues, intereses de la contraparte? Yo no puedo confundir como negociador integrativo la posición inicial con los verdaderos intereses, porque la posición inicial, como en este caso del adolescente, es muy dura, no da espacio a la conversación. No quiero ir, fin de la pelea, no quiero ir, fin o comienzo de la pelea, dependiendo de cómo se vaya a manejar eso. Entonces, a eso me refería en mi charla, doctor Rubén. Le agradezco mucho, licenciado. Muy expositivo. Muchas gracias. Felicidades y Doctor buenas Rubén. noches. Gracias. bueno, José, muchísimas gracias por tu gran presentación. Y bueno, ya en estos momentos damos por terminado el webinar. Agradecemos a todos por su participación, por conectarse el día de hoy. Nuevamente a José agradecerle muchísimas gracias por esta gran presentación. Y bueno, si tienen alguna otra duda, tienen comentarios, preguntas, nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook como IDENTAL Colombia. Y bueno, doctores y pues participantes, muchísimas gracias. Que tengan todos una muy, muy buena noche. Y bueno, muy, muy atentos a cualquier inquietud o pregunta. Gracias Jimena por Gracias a haber todos. participado. Gracias, Jimé. Gracias a todos. Gracias, buenas Que tengan noches. buena noche. Educación continua desde México. Nos Hasta despedimos. luego. Nos vemos el próximo jueves a las 8. Bye. Bye. Sí, señor, hasta luego. Hasta luego, que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Todos. Gracias a todos, una feliz noche. Saludos a nuestros colegas mexicanos. Gracias, gracias también.